Bien. Pensé que salía el audio, voy a ver por qué no sale el audio, ¿ya? Vamos ahora a entrar justamente al tema que hemos entrado. Antes hemos visto justamente el video, justamente de caída libre, ¿no? El espacio. Cómo es que ese movimiento de ese cuerpo ya se dirige al centro de la Tierra y que la gravedad es 9,8. Pero nosotros trabajamos para los problemas con 10. Entonces vamos a empezar justamente. ¿Se está viendo la pantalla, no? ¿Se ve? Ya, muy bien. Entonces vamos ahora sí a la clase en sí, la teoría. ¿Sí? Jóvenes, yo hago la teoría y ustedes tienen que hacer un resumen de la teoría y tenerlo en su cuaderno. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Eso se tiene que tener bien claro. Entonces vamos a empezar ya la clase. Bien. El tema es caída libre. Ya en el siglo IV a.C., Aristóteles estableció que la rapidez de caída de los cuerpos era proporcional con el peso de los mismos. ¿Sí? Era proporcional, ¿no? Eso es lo que se suponía en el pasado. ¿Y quién lo estaba sosteniendo? Aristóteles, ¿no? Luego, Galileo comprobó que el peso no influye en el tiempo de caída, ¿no? Y si yo quiero hacer un experimento, yo agarro una piedra más grande y otra piedra más pequeña, me voy a dar cuenta que no influye porque ambos, al soltarlo de una misma altura, caen al mismo tiempo. ¿Quién lo demostró eso? Galileo y Galileo, ¿no? Pero surgió una pregunta, ¿no? Dice bien claro, pero surgía una pregunta. ¿Y cuál era la pregunta que surgía ahí? Me están diciendo, pero surgía una pregunta, ¿no? ¿Por qué una piedra, por qué una piedra y una pluma, al ser soltada de la misma altura, no caen al mismo tiempo? Esa era la pregunta que surgió en ese entonces. ¿Por qué una piedra y una pluma, al ser soltada de la misma, no caen al mismo tiempo? Galileo planteó que en ausencia del aire, en el vacío, la piedra y la pluma descienden en línea recta, ¿ya? Y tienen iguales desplazamientos y también se emplean tiempos iguales. Ahora, luego dice, años más tarde, Robert Boyle realizó experimentos de caída libre en un tubo vacío de aire. Demostró la validez de Galileo. ¿Por qué una piedra y una pluma al ser soltado a la misma altura no caen al mismo tiempo? Porque están afectados por la resistencia del aire. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de caída libre, es un estado ideal que estamos suponiendo nosotros, porque en realidad, ¿qué cosa hay? Aire. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nosotros trabajamos asumiendo que no tomamos en cuenta ¿a quién? Al aire. ¿Sí? Y eso se comprobó, ¿no? Sigamos acá. ¿No? Bien. Simulemos la palabra de simulación. Dice, simulemos ahora la misma experiencia, ¿ya? Simulemos ahora la misma experiencia en un recipiente en el cual podamos extraer todo el aire contenido en ambos cuerpos. Entonces, estarán cayendo prácticamente en el vacío.
Entonces, puede venir una pregunta de examen de admisión. En el vacío, sí, ¿no? Ahí está, mira, simulemos la misma experiencia en un recipiente en el cual podemos extraer todo el aire contenido. Ambos cuerpos entonces estarán cayendo prácticamente en el vacío. Los cuerpos están cayendo, siendo atraídos solo por la atracción terrestre, es decir, que no hay resistencia u oposición del aire. En esta condición diremos que el cuerpo está en caída libre. ¿Sí? ¿Te das cuenta ahora por qué se llama caída libre? Porque no tomamos en consideración ¿a quién? Al aire, la resistencia del aire. ¿Sí? En ausencia de aire, todos los cuerpos, sin importar su masa o su forma, experimentan la misma aceleración. A dicha aceleración se le llama aceleración de la gravedad. Entonces ya ahora tú sabes por qué se llama movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? Porque no se toma en cuenta la resistencia u oposición del aire. ¿Estamos de acuerdo? Por eso. ¿Ya? Entonces, yo puedo preguntar preguntas de teoría. Estoy enseñando acá. Continuemos. Características de la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es lo más importante en caída libre? Justamente la aceleración de la gravedad es lo más importante. ¿Y por qué será lo más importante la aceleración de la gravedad? Porque permanece constante. ¿Sí? En caída libre, la gravedad permanece constante, no cambia su valor. ¿Sí? Es como el MRV. ¿Quién no cambiaba su valor? La aceleración. Y la gravedad justamente también es la aceleración. Dice, su módulo en la cercanía de la superficie terrestre es constante. Ahí está, justamente lo que te estaba diciendo. ¿Sí? Y su valor es 9,81 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Ese es el valor. Según examen, no te dan el valor de la gravedad, no te dicen que vale 10. Tú ya por cultura general, por conocimiento, tienes que saber que su gravedad es 9,81 y trabajar con ese valor. ¿No? Por razones prácticas se utiliza el siguiente valor de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Dice, su dirección de la aceleración de la gravedad siempre está dirigida al centro de la Tierra. Acá está, mira. Ah, ya. Entonces, ¿de qué me está hablando? Su dirección siempre está dirigida al centro de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos aplicando la teoría. ¿Sabías que los satélites, vamos a subrayar acá, ¿no? Los satélites, en este caso, ya, ¿sí? Esta palabrita geoestacionarios, ¿sí? Ahí están hablando, son aquellos que realizan órbita sobre la línea del ecuador terrestre. Son aquellas que realizan órbita sobre la línea del ecuador terrestre a la velocidad que lo hace la Tierra, es decir, permanecen inmóviles sobre un determinado punto sobre nuestro globo terráqueo, ya, globo terráqueo. Un solo satélite geoestacionario de gran altitud puede proporcionar comunicaciones confiables. Entonces, ¿para qué sirve? Justamente para las comunicaciones. ¿Ya? Ahí está. Entonces, acá tenemos acá el satélite, ¿no?
Acá también tenemos el satélite, ¿no? Los satélites que se encuentran circundantes en el espacio, ¿no? Continuemos. Bien, entonces, ahora vamos a ver, en este caso, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, activen su cámara. Yo les he dicho que activen su cámara, yo no sé por qué no activan su cámara. ¿Ya? Bien, algunas observaciones en el movimiento de caída libre. ¿Ya? Algunas observaciones en el movimiento de caída libre. ¿Sí? Bien. Consideremos un movimiento vertical de caída libre a todo movimiento que representa las siguientes características. ¿Sí? Solo actúa sobre el cuerpo la atracción terrestre. ¿Ya? Esto solo actúa sobre el cuerpo la atracción terrestre. ¿Qué quiere decir eso? La atracción que ejerce la Tierra, ¿sí? Sobre los cuerpos, ¿ya? Despreciando la resistencia u oposición del aire, ¿ya? Segunda observación. El movimiento del cuerpo será realizado en las cercanías de la Tierra para garantizar que la aceleración sea constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. ¿Sí? Bajo estas características, el movimiento vertical de caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Nota o observación. Se usan las mismas ecuaciones del MRV, de modo que se cambia distancia por altura y aceleración ya por gravedad, gravedad con G. Y acá tenemos justamente la fórmula, ¿no? Que la rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial más menos la gravedad por el tiempo. Que la altura va a ser igual a la rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y la altura va a ser igual a la rapidez final más la rapidez inicial sobre 2 multiplicado por el tiempo. Estas fórmulas son las que se van a aplicar y las que vamos nosotros a utilizar para nuestros problemas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar para los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Ya? ¿Se está entendiendo la teoría, no, jóvenes? ¿Están escuchando? Bien. Continuemos con el siguiente. Bien. Llegamos acá. Entonces, fíjense, conclusión. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que tener en cuenta, por favor. ¿Ya? Dice, se usará el signo más, en las fórmulas, se usará el signo más si el móvil desciende. ¿Ya? Quiere decir que aumenta la rapidez. Mira, acá está descendiendo. Se deja caer la rapidez inicial 0. Luego, al segundo, su rapidez 10. Al otro segundo, su rapidez 20. Entonces, justamente, en la fórmula se utiliza el signo más. Y las ecuaciones escalares
Si el móvil desciende, aumenta su rapidez. ¿Sí? Ahora, vayamos ahora a la otra observación. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en claro esto de acá para cuando vamos a hacer problemas. Esta es la teoría básica. ¿Sí? Esa es la teoría básica. Bien, se usará el signo menos. Ahí está. Se usará el signo menos si en las ecuaciones escalares, si el móvil asciende. Ah, ya. Si el móvil asciende, ahí está, te estaba diciendo, se usará en las ecuaciones de las fórmulas el signo menos. Quiere decir que disminuye su rapidez. Acá está. ¿Sí? Cuando el móvil asciende, ¿no? Acá está el móvil ascendiendo, la moneda esta que está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Disminuye la rapidez. En un segundo acá es 40, luego de un segundo es 30, luego de otro segundo es 20. Está disminuyendo la rapidez. Entonces, en las fórmulas que tenemos, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Te va a usar el signo menos. ¿Para quién? Para la rapidez. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Eso es la observación que hay que tener. Recordemos ahora ya que la gravedad, su unidad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el cuerpo desciende verticalmente, su rapidez en cada segundo aumenta 10 metros por segundo. Ese es cuando desciende. En cada segundo aumenta 10 metros por segundo. Y acá está, mira, tenemos acá, ¿sí? Justamente aumenta 10 metros por segundo. ¿Sí? Esto también en en el siguiente problema, esto quiere decir que cuando el cuerpo asciende, ¿sí? Ahora cuando asciende verticalmente, su rapidez en cada segundo disminuye. Ah, entonces eso hay que tener en cuenta, ¿sí? En uno, su rapidez aumenta y en el otro, su rapidez disminuye. ¿Cuándo aumenta? Cuando desciende. ¿Cuándo disminuye? Cuando asciende. ¿Ya? ¿Y cuánto? Hemos dicho 10 metros por segundo aproximadamente. Te están dando, de acuerdo al problema, de acuerdo a esta gráfica, es lo que te está diciendo. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender la teoría para justamente cuando tengamos y hagamos problemas. Es importante la teoría. Continuemos. ¿Sí? Observación. ¿No? Entonces, tomemos en cuenta la observación. ¿No? ¿Qué dice, no? ¿Qué dice? Ya, fíjate justamente la moneda. Cuando el móvil alcanza el mismo nivel, estamos acá, vamos a subrayar. Cuando el móvil alcanza el mismo nivel, tiene la misma rapidez, o sea, su módulo, el módulo de la velocidad, mira, ahí está, el mismo nivel para ambos. Sí, profe. Y su módulo es la rapidez, sus módulos van a ser iguales. Ah, ya. Entonces, el módulo de la velocidad, llamado rapidez, van a ser iguales cuando tienen el mismo nivel. ¿Ya? Entonces,
la otra observación, escuchen, y tomen bastante atención, ¿ya? La otra observación. En el movimiento vertical de caída libre, en la altura máxima, ya, acá viene la otra observación que hay que conocer, porque de esto depende que nosotros podamos hacer bien nuestro problema. La altura máxima, su rapidez es 0. Cuando este objeto llega a su altura máxima, acá llegó. ¿Sí? La altura máxima es de acá hasta acá. ¿Cuánto fue su velocidad final? ¿Sí? Su rapidez igual a 0. Ya. ¿Pero cuándo? Cuando ha hecho su altura máxima. Acá está con el azul y se me dice altura máxima. Ya. ¿Sí? Cuando hace su altura máxima, la rapidez igual a 0. ¿Sí? Entonces, esas observaciones las tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ya? La teoría es muy importante para poder resolver problemas. ¿Ya? Sigamos acá, atención. Veamos acá la otra observación y que se tiene que tomar en cuenta y aprender. ¿Qué dice? La altura máxima, vamos a subrayar, ¿ya? Será alcanzada por el móvil cuando la rapidez sea 0. Ahí está, cuando se lanza, pues, ¿no? Ahí está demostrado acá en la figura. Se lanza y la altura máxima cuando esta rapidez llega a 0. Pero te dice que esto es durante un movimiento, ya, cuando está ascendiendo esa partícula de ascenso, ¿no? Durante el movimiento de ascenso. ¿Y a qué va a ser igual esa altura máxima? ¿Ya? ¿A qué va a ser igual esa altura máxima? ¿Ya? Entonces, esa altura máxima va a ser igual a este valor que vamos a poner acá. ¿Ya? Igual a este valor. ¿Ya? La altura máxima. Vamos a... ya, profe. Vamos a justamente... Ahí está. ¿Sí? Entonces, la altura máxima será la rapidez inicial sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? No te olvides, ahí está. Bien, vamos ahora a la siguiente observación, ¿no? Mira que este cuadro estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, recuerda que el movimiento justamente de este móvil, que es esta moneda, ¿sí? Fíjate, está moviéndose en ascenso y está también moviéndose en descenso. Entonces, ¿qué quiere decir también? ¿Sí? Que el tiempo, ¿sí?, de subida, ¿sí?, va a ser igual también de la figura al tiempo de bajada. ¿Sí? Ahí está. El tiempo de subida será el tiempo necesario para que el móvil llegue a su altura máxima. Claro, en el tiempo de subida. ¿Sí? O para que su rapidez sea 0 en el ascenso. Esas dos cosas se están cumpliendo, ¿no? Entonces, pero el tiempo de subida, ¿a qué va a ser igual? Acá está la fórmula. Y esa es la que tenemos que aprender nosotros. El tiempo de subida será igual a la rapidez inicial sobre la gravedad. Ya. Y vayamos acá ahora. Entonces ya sabemos que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. El tiempo de vuelo se llama tiempo de vuelo al tiempo que esta partícula
permanezca en el aire. Ah, ya. Al tiempo que esta partícula permanezca en el aire. Para esta moneda, ¿qué voy a concluir acá? Que el tiempo de vuelo, el tiempo que permanece en el aire, va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, esto es de las observaciones lo que yo tengo que saber. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Ya? Espero se esté entendiendo. ¿Ya? Espero se esté entendiendo. ¿Ya? Continuemos. Bien. Vayamos acá a un ejemplo práctico. ¿No? ¿No? Todo, por favor, atención. ¿Ya? Vayamos acá a un ejemplo práctico. ¿Ya? Dice, Tommy practica los fines de semana básquetbol. Al momento de practicar, lanza el balón con 5 metros por segundo. ¿Sí? Acá está, ¿no? 5 metros por segundo. Ahí está, dice, lanza el balón. El entrenador, haciendo uso de su conocimiento de física, desea calcular primero el tiempo de su vida. Ah, ya. Mira, ya estamos entrando a un problema con su aplicación. ¿Qué más? La altura máxima alcanzada. Considerar la gravedad igual a 10. Entonces, la fórmula, ¿te acuerdas? La altura máxima, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y el tiempo de subida, ¿a qué era igual? La velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces, calculo el tiempo de subida. La velocidad inicial es justamente esta con la que se está lanzando. ¿Sí? Ahí está. Sobre la gravedad que te están diciendo que vale 10, entonces el tiempo de subida es medio segundo, 0,5 segundos. Ya se calculó ya justamente lo que me pedían, el tiempo de subida. Ahora, cálculo de la altura máxima, pero dice que la altura máxima va a ser igual a la rapidez inicial sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto es la rapidez inicial? 5 metros sobre 2 veces la gravedad, o sea, 25 sobre 20. Entonces, ese balón ha alcanzado una altura máxima de 1,25 metros. Y salió el problema. Se utilizó las fórmulas que te dieron. Sí, se utilizó las fórmulas que te dieron. Entonces, para este tipo de problemas, ya hay que tener en consideración justamente lo que se te está explicando, ¿no? Lo que se te está enseñando. Eso hay que tener en consideración. ¿Ya? Eso hay que tener en consideración. ¿De acuerdo? Lo que se te está enseñando, ¿ya? Eso hay que tener en consideración. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la parte teórica tiene que estar bien entendida, ¿ya? Para que el estudiante no tenga problema, ¿ya? La parte teórica tiene que estar bien entendida para que el estudiante no tenga problemas. ¿Se entendió, jóvenes, la parte teórica del movimiento vertical de caída libre? Ya. ¿Sí? Entonces, este video, ya, sigamos acá, dice, también son movimientos de caída libre según su trayectoria. Si se suelta un cuerpo en ausencia del aire, entonces
realizará movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? Ahora, el lanzamiento de un proyectil en ausencia del aire, entonces realizará un movimiento un movimiento parabólico de caída libre. Quiere decir que de acá, si sale, va a ser de esta manera. ¿Sí? Ahí está, esa partícula va a caer de esa manera porque hay un ángulo. ¿Sí? Y acá, si se considera que lo único que afecta al satélite está fuera del espacio, ¿ah? ¿Ya? Artificial es la atracción terrestre, entonces realizará un movimiento circunferencial elíptico de caída libre. ¿Ya? Quiere decir que está moviéndose alrededor. ¿Ya? Son algunas consideraciones que hay que tomar. ¿Ya? Bien, jóvenes, ya, como verán, ya